Imagina esto por un momento. Estás en un campo de batalla. No es un campo de guerra físico, pero es más real de lo que puedes ver con tus ojos. Es una guerra silenciosa que se libra cada día dentro de ti. No se pelea con espadas ni con armas humanas, pero es feroz, despiadada y constante. Es una lucha entre la fe y la duda, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Es una batalla por tu destino, por tu propósito, por tu alma. Quizás nunca lo habías notado con claridad, pero cada pensamiento que atraviesa tu mente, cada emoción que domina tu corazón, cada decisión que tomas es parte de esta guerra. No es coincidencia que te sientas cansado, confundido, abrumado. No es casualidad que a veces parezca que no puedes avanzar, que siempre chocas contra los mismos muros invisibles, que hay algo que te impide alcanzar lo que Dios tiene para ti. Porque esta batalla no es natural, es espiritual. La Biblia lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. El enemigo ha estado atacando tu mente con pensamientos de fracaso, haciéndote creer que no eres suficiente, que no puedes cambiar, que tu pasado te define. Has sembrado miedo en tu corazón, tratando de paralizarte, de alejarte de la presencia de Dios, de hacerte dudar de su amor y de sus promesas. Ha utilizado tus debilidades en tu contra, susurrando mentiras disfrazadas de verdad para mantenerte atado a la mediocridad, a la derrota, al estancamiento. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Tú no fuiste creado para vivir derrotado. No fuiste diseñado para ser una víctima de las circunstancias, de tus emociones, de tus errores pasados. Dentro de ti hay un poder que viene de lo alto, un fuego que Dios mismo depositó en tu ser, esperando a ser avivado. Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a conquistar. Y hoy estás aquí por una razón. No es una casualidad que estés escuchando esto. No es un accidente que estas palabras hayan llegado a ti. Es un llamado, un grito de guerra en el mundo espiritual, una señal de que ha llegado el momento de levantarte y pelear la batalla que ya fue ganada en la cruz. Porque aquí, en este momento, te voy a revelar cómo puedes vencer. No con tu fuerza, no con tu lógica, no con estrategias humanas, sino con el poder que Dios ha puesto a tu disposición. Te voy a mostrar cómo romper esas cadenas invisibles que te han atado por tanto tiempo, cómo usar las armas espirituales que el enemigo teme, cómo caminar en la autoridad que Cristo ya te dio. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir con las mismas luchas? ¿Cuánto más vas a dejar que el miedo te controle, que la ansiedad dicte tu vida, que la duda te robe lo que Dios ya preparó para ti? Hoy es el día de tomar una decisión. O sigues luchando con tus propias fuerzas y sigues cayendo en los mismos ciclos. O te levantas con la autoridad de un hijo de Dios y tomas la victoria que ya te pertenece. Si sientes que esta batalla es real en tu vida, si sabes en tu corazón que Dios te está hablando en este momento, entonces quédate aquí. Porque lo que viene a continuación es lo que el enemigo ha tratado de ocultarte toda tu vida. Aquí está la clave para vencer. Aquí está el camino hacia la victoria. Es tiempo de despertar. Es tiempo de pelear. Y sobre todo, es tiempo de ganar. A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres de la Biblia no lograron milagros por su propia capacidad, sino porque creyeron en el Dios que lo hace todo posible. Moisés no dividió el mar rojo con su fuerza, sino con la fe que activó el poder de Dios. David no venció a Goliat con su habilidad, sino con la fe en el Señor de los ejércitos. La fe convierte lo invisible en realidad, porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Lo que hoy estás viviendo no es el resultado del azar o de las circunstancias externas, sino de lo que has creído hasta este momento. La fe no solo determina tu relación con Dios, sino que moldea la realidad en la que vives. Cada decisión que tomas, cada temor que enfrentas, cada victoria que alcanzas, está influenciada por la fe que tienes en tu corazón. Sin embargo, muchas personas dicen creer en Dios, pero viven como si estuvieran derrotadas. ¿Por qué? Porque confunden la fe con la simple aceptación de una idea. Pero la fe verdadera es acción,
Es caminar en la promesa de Dios incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Es el tipo de fe que hizo que Pedro caminara sobre las aguas cuando Jesús le dijo: «Ven». Mateo capítulo 14 versículo 29. La fe no espera a ver para creer. La fe cree y entonces ve. Dios ha puesto delante de ti un camino de bendición, pero es tu fe la que decide si lo transitas o no. Cuando confías en Él, tus pensamientos cambian, tus palabras cambian y tus acciones reflejan la seguridad de que Dios está contigo. Jesús enseñó que si tienes fe como un grano de mostaza, puedes ordenar a la montaña que se mueva y se moverá. Mateo capítulo 17 versículo 20. No importa cuán pequeña creas que es tu fe, si la ejercitas, puede derribar cualquier obstáculo. Cada persona que ha sido transformada por Dios primero creyó en su poder. La pregunta es: ¿estás dispuesto a creer que Dios puede transformar tu vida? ¿Estás listo para soltar el miedo, la duda y la incredulidad para abrazar una fe que rompe cadenas y abre caminos donde no los hay? La fe no es opcional para quien quiere ver la gloria de Dios. Es la condición que Él mismo estableció. Si crees, verás la gloria de Dios. Juan capítulo 11 versículo 40. Hoy tienes dos opciones: seguir viviendo con una fe limitada que solo reacciona ante lo visible, o tomar la decisión de activar una fe que transforme cada aspecto de tu vida. Dios te está llamando a un nivel más alto, a confiar en el más allá de la lógica, a creer más allá de lo que ves, porque cuando das ese paso de fe, lo sobrenatural comienza a manifestarse. No es casualidad que estés aquí. Dios ha preparado este momento para desafiarte a creer. La fe no es solo un concepto, es un poder real que cambia vidas. La pregunta es: ¿te atreves a usarlo? Cada acción que tomas, cada palabra que dices, cada resultado que obtienes en tu vida tiene una raíz profunda: lo que habita en tu mente y tu corazón. La Biblia nos advierte: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios capítulo 23 versículo 7. No son las circunstancias externas las que determinan tu vida, sino la manera en que interpretas y respondes a ellas desde tu interior. Dios diseñó al ser humano con una capacidad extraordinaria, la de renovar su mente y transformar su realidad a través de sus pensamientos. Es por eso que en Romanos capítulo 12 versículo 2 se nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No basta con creer en Dios. Si tu mente sigue atrapada en pensamientos de derrota, miedo y limitación, vivirás encadenado a una realidad que no refleja el propósito divino. Tu corazón es el depósito donde se almacenan todas las creencias que determinan tu vida. Jesús lo dejó claro: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Lucas capítulo 6 versículo 45. ¿Qué has estado almacenando en tu corazón? Si lo que hay en tu interior es duda, rencor, temor o incredulidad, eso es lo que inevitablemente se reflejará en tu vida. Las cadenas más poderosas no son las visibles, sino aquellas que la mente y el corazón han aceptado como verdad. Muchas personas oran, pero en lo profundo de su corazón no creen que Dios realmente pueda hacer lo que piden. Otros declaran victoria, pero en su mente siguen atados al pasado, al fracaso y a la culpa. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12 versículo 34. No puedes hablar fe mientras piensas derrota. No puedes vivir en libertad mientras tu corazón sigue preso de viejas heridas. Pero aquí está la clave. Dios no solo quiere transformar tu vida externa, sino que desea comenzar desde adentro. La verdadera transformación empieza en el momento en que renuevas tu mente con la palabra de Dios. Cuando dejas de alimentar tu pensamiento con lo que el mundo dice y comienzas a llenarlo con lo que Dios ha declarado sobre ti. Su palabra es viva y eficaz, capaz de romper cadenas internas y liberar tu corazón de todo peso innecesario. Jesús vino no solo a salvarte del pecado, sino a restaurar completamente tu ser. Él dijo: he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 10. Esa abundancia no es solo material, sino espiritual, emocional y mental. Es la capacidad de vivir con una mente alineada a los pensamientos de Dios, con un corazón libre de cargas y lleno de su amor.
Hoy Dios te está llamando a un nuevo nivel de entendimiento, a dejar atrás los pensamientos de derrota, las creencias limitantes y las heridas que han moldeado tu identidad. Te está invitando a renovar tu mente, a limpiar tu corazón y a vivir desde la verdad que Él ha declarado sobre ti. No importa cuánto tiempo hayas vivido en la mentira de que no eres suficiente, de que no puedes cambiar, de que tu pasado te define. Hoy puedes comenzar a transformar tu realidad desde dentro. Nada en tu vida es casualidad. Desde antes de que nacieras, Dios ya tenía un propósito específico para ti. No llegaste a este mundo por accidente ni eres fruto del azar. La Biblia dice claramente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Pero aquí está la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué entonces tantas personas viven sin rumbo, perdidas en la incertidumbre, sintiendo que su vida no tiene sentido? La respuesta es simple, pero profunda. Han ignorado los planes de Dios y han tratado de construir su propio camino sin Él. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha diseñado planes perfectos para cada uno de sus hijos. No son planes de fracaso ni de mediocridad, sino planes de grandeza y propósito. Sin embargo, esos planes solo pueden cumplirse en la vida de quienes están dispuestos a confiar y caminar en obediencia. El problema es que muchos quieren ver la bendición sin estar dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Quieren la dirección de Dios sin rendirle el control de su vida. El rey David entendió esto cuando escribió: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos capítulo 139 versículo 16. Dios ya ha escrito tu historia, pero eres tú quien decide si vivirla conforme a su plan o seguir un camino de incertidumbre. La lucha más grande del ser humano no es contra las circunstancias externas, sino contra su propia voluntad. Queremos que Dios nos bendiga, pero a nuestra manera. Queremos que Dios abra puertas, pero sin soltar las que nos mantienen atados al pasado. Jesús nos dio el modelo perfecto cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22 versículo 42. La verdadera plenitud solo llega cuando rendimos nuestra vida completamente a los planes de Dios. Sin embargo, rendirse a Dios no significa resignarse, sino caminar con certeza en la dirección correcta. Muchos temen entregar su vida a Dios porque creen que perderán algo, cuando en realidad lo único que perderán será la confusión, la frustración y la falta de propósito. Cuando permites que Dios dirija tu vida, cada paso tiene sentido, cada puerta que se cierra es protección, y cada desafío es una oportunidad para crecer en fe. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en los planes de Dios y vieron su gloria manifestarse. José pasó por traiciones y prisiones antes de llegar a ser gobernador de Egipto, pero al final entendió que todo tenía un propósito mayor. Moisés fue sacado de su zona de confort y enviado a liberar a un pueblo entero, demostrando que los planes de Dios siempre son más grandes de lo que imaginamos. María, una simple joven, fue elegida para ser la madre del Salvador del mundo porque estuvo dispuesta a decir: hágase en mí conforme a tu palabra. Lucas capítulo 1 versículo 38. La pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en los planes de Dios para tu vida, incluso cuando no entiendes el proceso? No necesitas saber todos los detalles, solo necesitas saber quién está al control. La fe no es conocer cada paso del camino, sino confiar en aquel que diseñó el destino. Dios ya ha trazado tu camino. Su plan para ti es más grande de lo que puedes imaginar. La decisión que tienes delante de ti es clara: seguir tus propios planes, limitados y frágiles, o rendirte a los planes de Dios, que son perfectos y eternos. No importa cuántas veces hayas tomado caminos equivocados, hoy tienes la oportunidad de alinearte con su propósito. Nada de lo que sucede en tu vida es al azar. Cada puerta que se abre, cada obstáculo que enfrentas, cada encuentro inesperado, todo tiene un propósito más grande del que puedes ver en el momento. Dios no solo nos habla a través de su palabra, sino también a través de las circunstancias diarias. Lo que muchos llaman coincidencias, en realidad son respuestas de Dios en acción. La Biblia nos enseña: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
Proverbios capítulo 3 versículo 6. Esto significa que Dios está constantemente guiando nuestros pasos, pero somos nosotros quienes debemos aprender a ver su mano en cada situación. Nada es insignificante cuando estás en su voluntad. Cuando algo no sale como esperabas, cuando una puerta se cierra, cuando un camino parece bloqueado, es posible que Dios te esté redirigiendo. ¿Cuántas veces has querido algo con todas tus fuerzas? Al no obtenerlo, sentiste que Dios no respondió. Pero con el tiempo, miraste atrás y entendiste que aquello que no sucedió fue lo mejor para ti. Dios ve más allá de lo inmediato. Él conoce lo que está delante y nos protege de caminos que podrían desviarnos de su propósito. Dios también habla a través de las pruebas. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Él, pero es en los momentos difíciles cuando nuestra fe es puesta a prueba. Job perdió todo lo que tenía, pero en medio de su dolor, Dios le reveló su grandeza. José fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado, pero cada evento fue parte de un plan divino que lo llevó a gobernar Egipto. Pablo enfrentó persecución y cárceles, pero a través de cada prueba, el Evangelio fue extendido a naciones enteras. Cada situación que enfrentas trae consigo un mensaje de Dios. Las pruebas pueden ser una oportunidad para que tu fe crezca, para que aprendas a depender más de Dios y para que desarrolles paciencia y fortaleza. La Biblia nos recuerda, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8 versículo 28. Dios también usa personas para hablarnos. A veces, un consejo, una conversación inesperada o incluso una palabra de un desconocido puede ser el canal que Dios usa para darte dirección. Samuel no reconoció la voz de Dios al principio, pero fue Elí quien le ayudó a entender que el Señor lo estaba llamando. A lo largo de tu vida, Dios ha puesto personas estratégicas para guiarte, corregirte y fortalecerte. Pero para escuchar la voz de Dios en los eventos de la vida, es necesario tener un corazón sensible y una mente abierta. Muchos viven tan ocupados, tan distraídos por las preocupaciones diarias, que no perciben las señales de Dios. Están esperando que Dios les hable de forma espectacular, cuando en realidad Él ya lo está haciendo a través de cada circunstancia. Jesús mismo hablaba en parábolas porque quería que sus oyentes aprendieran a ver lo espiritual en lo cotidiano. Hoy, Dios sigue hablando de la misma manera. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Cada día, Dios te envía señales, pero si no estás alineado con Él, las pasarás por alto. Tal vez estés enfrentando una temporada difícil, una situación que no entiendes, un camino que parece incierto. Pero en medio de todo eso, Dios te está hablando. No mires solo con ojos humanos, busca ver con ojos espirituales. Pregunta a Dios, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Hacia dónde me estás dirigiendo? ¿Qué parte de mi fe necesitas fortalecer? Dios no es un Dios de confusión. Él es un Dios de propósito y cada evento en tu vida tiene un mensaje. No estás solo, no estás perdido. Dios está obrando incluso cuando no lo puedes ver. Lo que hoy parece un misterio, mañana será una revelación. Lo que hoy parece una prueba, mañana será un testimonio. Abre tu corazón, afina tus oídos espirituales y comienza a ver los eventos de tu vida como mensajes divinos. Dios siempre ha estado hablando. Es momento de escuchar. Cada día de tu vida se libra una batalla invisible, una guerra que no se pelea con armas físicas, sino en el terreno de la fe. No es una lucha contra personas, ni contra circunstancias, sino contra fuerzas espirituales que intentan apartarte del propósito de Dios. La Biblia lo advierte con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. El enemigo no necesita destruirte físicamente para vencerte. Si logras sembrar en tu mente la duda, el miedo y la incredulidad, habrá ganado la batalla. Su estrategia principal es distorsionar la verdad, tal como lo hizo en el Edén con Eva, preguntándole, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis capítulo 3 versículo 1. Su táctica no ha cambiado. Siembra confusión, manipula la verdad y susurra mentiras que buscan debilitar tu fe. Cada vez que enfrentas momentos de ansiedad, de desesperanza
de desánimo, no es solo un problema emocional, es un ataque directo contra tu confianza en Dios. Satanás sabe que si logra hacerte dudar, te alejarás de la presencia de Dios, dejarás de orar, abandonarás la palabra y comenzarás a depender de tu propia fuerza en lugar de la de Dios. Por eso, Jesús nos advirtió, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10 versículo 10. El enemigo quiere robarte la paz, matar tu propósito y destruir tu relación con Dios. Y la manera en que lo hace es sutil, a través del desánimo, el pecado disfrazado de tentación atractiva, el desgaste emocional y la distracción. Quiere que te enfoques en las preocupaciones de este mundo, que pierdas tiempo en lo pasajero, que te enfoques en tus problemas más que en la solución que Dios ofrece. Pero Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado armas espirituales para vencer. La fe es nuestro escudo, la palabra de Dios es nuestra espada y la oración es nuestro canal de fortaleza. La Escritura dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6 versículo 11. Esto significa que no podemos vivir una vida cristiana pasiva. Debemos estar en alerta, fortalecidos en el Espíritu y equipados con la verdad. El enemigo tembló cuando Jesús enfrentó la tentación con la palabra de Dios. 3 veces el diablo intentó desviarlo y 3 veces Jesús respondió. Escrito está. Mateo capítulo 4 versículos 4, 7 y 10. No discutió, no se dejó influenciar, simplemente declaró la verdad. Esa es la clave para vencer la guerra espiritual. Vivir arraigado en la palabra, depender del poder de Dios y resistir firmemente en la fe. No te sorprendas si enfrentas oposición cuando decides acercarte más a Dios. El enemigo siempre ataca con más fuerza cuando sabe que estás a punto de entrar en una nueva dimensión espiritual. Pero Dios te ha prometido victoria. La Biblia declara, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7. Cada batalla que enfrentas tiene un propósito. Dios la permite no para que caigas, sino para que te fortalezcas, para que desarrolles una fe inquebrantable, para que aprendas a depender completamente de Él. Recuerda que la guerra ya tiene un resultado final. Cristo venció en la cruz. No peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Hoy tienes 2 opciones: vivir a la defensiva, debilitado por los ataques del enemigo, o levantarte en el poder de Dios y ejercer la autoridad que Él te ha dado. No estás solo en esta batalla. Dios pelea por ti. Es momento de levantarte, resistir y avanzar con la certeza de que, cuando estás en Cristo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada en la vida cristiana se puede lograr con nuestras propias fuerzas. Podemos intentar cambiar, luchar contra el pecado, resistir la tentación y buscar vivir conforme a la voluntad de Dios, pero sin el poder del Espíritu Santo, todo esfuerzo es inútil. Es por eso que Jesús, antes de ascender al cielo, hizo una promesa a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos capítulo 1 versículo 8. El Espíritu Santo no es solo una influencia o una energía. Es la presencia viva de Dios en nosotros, la misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8 versículo 11. Esto significa que el poder que venció la muerte es el mismo que ahora habita en cada creyente. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se convierte en una carga pesada. Pero cuando su poder está activo en nosotros, todo cambia. Nos transforma desde adentro, renovando nuestra mente, limpiando nuestro corazón y dándonos una nueva identidad en Cristo. No se trata de fuerza de voluntad ni de disciplina humana, sino de la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos convence del pecado y nos lleva al arrepentimiento. No es un sentimiento de culpa pasajero, sino una convicción profunda que nos muestra nuestra necesidad de Dios. Sin Él, podríamos seguir justificando nuestras acciones, pero cuando su presencia nos llena,
No podemos seguir siendo los mismos. También es quien nos guía en cada paso. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 versículo 13. No tenemos que caminar a ciegas, llenos de incertidumbre, porque el Espíritu Santo nos da dirección, nos muestra el camino y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. El cambio más poderoso que produce en nosotros es la transformación de nuestro carácter. No solo nos da dones espirituales, sino que desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5 versículo 22 a 23. No se trata de hacer un esfuerzo por ser mejores, sino de permitir que su presencia nos moldee hasta reflejar la imagen de Cristo. El Espíritu Santo también nos capacita para vencer las batallas espirituales. Cuando nos sentimos débiles, confundidos o agotados, Él es quien nos fortalece. Nos da poder para orar, para resistir la tentación y para enfrentar las adversidades con fe inquebrantable. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana es solo religión. Con el Espíritu Santo, es una relación viva y poderosa con Dios. No basta con conocer de Él, es necesario experimentarlo, rendirse completamente y dejar que su poder nos transforme desde lo más profundo. Dios no llamó a nadie a caminar solo. Nos dio su Espíritu para guiarnos, fortalecernos y llevarnos a la plenitud de su propósito. La pregunta es, ¿le has dado el control total de tu vida? No hay transformación verdadera sin el Espíritu Santo. Es hora de abrirle la puerta y permitir que haga su obra en ti. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció una verdad fundamental sobre la humanidad. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto no es un concepto filosófico ni una simple afirmación religiosa. Es la base de nuestra identidad y propósito. La Biblia lo declara con claridad. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1 versículo 27. Esto significa que llevamos dentro de nosotros algo divino, un reflejo del Creador del universo. No somos fruto del azar ni de la evolución sin propósito. Dios nos diseñó con intención, con significado, con la capacidad de manifestar su gloria en la tierra. No somos seres pasivos, sino creadores junto con Él. Así como Dios habló y la luz existió, nuestras palabras y acciones tienen el poder de construir, transformar y dar vida. Pero aquí es donde muchos viven engañados. Creen que están limitados por su entorno, por su educación, por su pasado o por lo que otros han dicho de ellos. Olvidan que dentro de ellos hay un potencial depositado por Dios mismo. Olvidan que fueron llamados a reinar, a ejercer dominio, a llevar a cabo obras que reflejen la grandeza de su Creador. Dios no nos creó para vivir en la mediocridad ni en la incertidumbre. Nos formó con propósito, con dones únicos, con una misión específica en la tierra. Sin embargo, el enemigo ha trabajado desde el principio para distorsionar esta identidad. En el Edén, su primera estrategia fue hacer que Adán y Eva dudaran de quiénes eran en Dios. Esa misma táctica sigue vigente hoy. Quiere que olvidemos nuestro propósito, que vivamos con miedo, que nos conformemos con una vida sin significado. Pero la verdad es que cuando Dios nos creó, nos dio autoridad, nos dio creatividad y nos dio un espíritu de poder, no de temor. Dios es un Dios creador, y si somos hechos a su imagen, significa que también fuimos creados para crear, no solo en el sentido material, sino en cada área de nuestra vida. Creamos con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con la fe que depositamos en cada acción. Creamos oportunidades, creamos ambientes de fe, creamos cambios en nuestro entorno cuando caminamos en nuestra verdadera identidad. La pregunta que debes hacerte no es si tienes un propósito, sino si estás dispuesto a descubrirlo y vivirlo. Dios no creó a nadie sin una misión en la tierra. No importa cuán pequeño o insignificante te sientas, dentro de ti hay un llamado que Dios mismo puso en tu vida. Pero el propósito no se cumple en la pasividad, sino en la acción, en la fe, en la obediencia. El mundo está lleno de personas que nunca llegaron a vivir la vida para la que fueron creadas porque dejaron que el miedo y la duda los paralizaran. Pero Dios no te llamó a ser uno más.
Te creó con propósito, con una asignación divina, con una capacidad única para impactar a quienes te rodean. Si estás respirando, significa que Dios aún tiene planes para ti. Significa que todavía hay algo que debes construir, algo que debes transformar, algo que debes dejar como legado. No permitas que las mentiras del enemigo te convenzan de que no eres suficiente. No naciste para sobrevivir, naciste para manifestar la gloria de Dios en todo lo que hagas. Dios ya puso en ti todo lo que necesitas. Lo único que falta es que te levantes y tomes la decisión de caminar en la identidad para la que fuiste creado. No eres un accidente, no eres un error. Eres imagen del Dios Todopoderoso, y fuiste creado para dejar una huella eterna en este mundo. Muchos cristianos viven como si fueran débiles, derrotados o víctimas de las circunstancias, sin darse cuenta de que han sido llamados a vivir con autoridad y poder. No estamos en esta tierra solo para resistir los ataques del enemigo, sino para ejercer el dominio que Dios nos ha dado a través de Cristo. Jesús no solo vino a salvarnos, sino a restaurar la autoridad que el enemigo había robado a la humanidad desde el Edén. Cuando Dios creó al hombre, le dio una instrucción clara: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread. Génesis capítulo 1 versículo 28. Esto significa que el diseño original de Dios siempre fue que el ser humano caminara en dominio y autoridad. Pero el pecado trajo una desconexión, y el hombre perdió esa posición. Sin embargo, en Cristo, esa autoridad fue restaurada. Jesús vino a establecer un nuevo pacto y a darle a los creyentes acceso al poder del reino. No solo venció la muerte, sino que nos transfirió su victoria. Dijo claramente: mirad que os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10 versículo 19. Esta no es una promesa para unos pocos, sino para todos los que han nacido de nuevo en Cristo. Pero aquí está el problema: muchos ignoran la autoridad que tienen. Viven atados a la ansiedad, al temor, a la derrota, sin darse cuenta de que ya tienen en sus manos la capacidad de cambiar su realidad. El enemigo solo tiene poder sobre aquellos que no conocen su identidad en Cristo. Si logras entender quién eres en Dios y la autoridad que Él te ha dado, el diablo no podrá manipularte ni robarte lo que te pertenece. La autoridad del creyente no se basa en la emoción ni en la fuerza propia, sino en la posición que Dios le ha dado. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28 versículo 18. Y luego envió a sus discípulos con esa misma autoridad. Esto significa que cuando oras, no lo haces como alguien que espera una respuesta incierta, sino como un hijo de Dios que ejerce el poder que le ha sido concedido. El enemigo solo obedece a la autoridad. No se conmueve con lágrimas, no huye ante la desesperación, pero sí se somete a una orden dada con fe en el nombre de Jesús. Por eso, la Biblia dice: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7. No dice que ores para que huya, dice que lo resistas con la autoridad que Dios te ha dado. Los creyentes que entienden su autoridad no viven a la defensiva, viven conquistando. No permiten que las circunstancias dicten su fe, sino que usan su fe para cambiar las circunstancias. No oran desde la incertidumbre, sino desde la certeza de que Dios ya ha dado la victoria. Pero la autoridad no funciona si no se usa. Es como tener una espada y nunca sacarla de la funda. Dios ha puesto su poder en ti, pero eres tú quien debe activarlo con fe y determinación. Si sigues esperando que las cosas cambien por sí solas sin ejercer la autoridad que tienes en Cristo, seguirás viviendo por debajo del potencial para el que fuiste creado. Es tiempo de levantarte, de tomar tu posición y de caminar en la autoridad que Dios te ha dado. No permitas que el enemigo robe tu paz, tu propósito o tu destino. Jesús ya venció, y esa victoria es tuya. Pero solo aquellos que se atreven a creer y a actuar en fe pueden ver el poder de Dios manifestarse en su vida. La vida no se trata solo de lo que vemos en lo natural. Hay una dimensión espiritual que influye en todo lo que nos rodea. Y la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado para intervenir en ella es la oración. No es solo un ritual. No es una práctica religiosa vacía.
Es el acceso directo a la presencia de Dios y el canal a través del cual su poder transforma nuestra vida. Jesús dijo: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Mateo capítulo 7 versículo 7. Esto significa que la oración no es un acto pasivo, sino una acción que provoca respuestas. Dios estableció la oración como el medio por el cual sus hijos pueden traer lo celestial a lo terrenal, lo imposible a lo posible, lo invisible a lo visible. Cuando oras, no estás lanzando palabras al aire, estás activando leyes espirituales. La oración mueve el cielo y cambia la tierra. Daniel oró y los ángeles fueron enviados con respuestas. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Jesús oró y los enfermos fueron sanados. Los muertos resucitaron y los demonios huyeron. Cada milagro en la Biblia tuvo como punto de inicio una oración. Sin embargo, muchos han reducido la oración a un último recurso en tiempos de crisis, en lugar de verla como la clave para una vida de victoria constante. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 versículo 16. Esto significa que no se trata de cuántas palabras digas, sino de la fe con la que las declares. La oración no es repetición, es una conexión real con Dios. Una conversación con el Creador del universo que tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Cuando oras, no solo pides, también recibes dirección. La oración transforma tu mente, te da claridad, te fortalece en medio de la batalla. Jesús no iniciaba su día sin antes buscar al Padre en oración. No hacía milagros sin antes conectarse con Dios. Si el mismo Hijo de Dios dependía de la oración, ¿cuánto más necesitamos nosotros estar en constante comunión con el Padre? La razón por la que muchos cristianos viven derrotados es porque han subestimado la oración. Creen en Dios, pero no ejercen su autoridad en la oración. Esperan que las cosas cambien solas en lugar de orar con fe y declarar la palabra sobre su vida. El enemigo lo sabe. Por eso su objetivo es distraerte, llenarte de preocupaciones y hacer que la oración sea lo último en tu lista de prioridades. Pero aquellos que entienden el poder de la oración no dependen de las circunstancias, ellos las transforman. No hay vida victoriosa sin oración. No hay cambio sin oración. No hay avivamiento sin oración. Dios ha puesto en tus manos una llave que abre puertas imposibles. No importa qué situación enfrentes hoy, hay una respuesta esperando en la presencia de Dios. Hay un poder oculto que pocos han aprendido a usar, un principio espiritual capaz de transformar cualquier circunstancia, de cambiar corazones y de abrir puertas donde todo parecía cerrado. Ese poder es la gratitud y la alabanza. No es solo un acto de cortesía ni una emoción pasajera. Es una llave que desbloquea el favor de Dios y cambia la atmósfera a tu alrededor. La Biblia lo dice claramente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Esto significa que la gratitud no es una opción para los creyentes, sino un mandato divino. No se trata de dar gracias solo cuando todo va bien, sino de desarrollar una actitud de gratitud constante, incluso en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque la gratitud es una declaración de fe. Es reconocer que Dios está en control, aun cuando no entendemos el proceso. Es declarar con convicción que Él es bueno, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Cuando eliges agradecer, en lugar de quejarte, le estás diciendo a Dios: confío en ti más de lo que confío en lo que veo. La alabanza, por su parte, es una de las armas más poderosas del reino. No es solo cantar canciones, es una postura de rendición total, un acto de adoración que mueve el cielo. En la Biblia, cada vez que el pueblo de Dios alababa, algo sobrenatural ocurría. Josafat ganó una batalla sin pelear cuando envió adoradores al frente del ejército. Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel cuando comenzaron a alabar. Los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo levantó su voz en alabanza. La alabanza cambia la atmósfera espiritual. Donde hay adoración, no hay lugar para la opresión. Donde hay gratitud, el enemigo no puede sembrar duda ni desesperanza. La alabanza rompe cadenas, destruye fortalezas y abre los cielos. No importa cuán oscuro sea el momento que estás enfrentando,
Si decides levantar tus manos y alabar a Dios en medio de la tormenta, algo tiene que cambiar. El enemigo quiere que te enfoques en lo que falta, en lo que no ha sucedido, en lo que perdiste. Quiere que vivas en queja, en frustración, en descontento, porque sabe que la ingratitud es una puerta abierta a la duda y la amargura. Pero Dios nos llama a vivir de manera diferente, a agradecer incluso antes de ver el milagro, a alabarle no por lo que hace, sino por quien es. Cuando entiendes este principio, dejas de ser esclavo de las circunstancias. No necesitas que todo esté bien para estar en paz, porque tu gozo ya no depende de lo externo, sino de tu relación con Dios. Aprendes a ver la bondad de Dios en lo pequeño, en lo cotidiano, en cada respiración, en cada oportunidad. Y cuando vives en gratitud y alabanza, el favor de Dios te rodea, la provisión te encuentra y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna tu corazón. No esperes a que todo en tu vida sea perfecto para ser agradecido. No dejes que las pruebas te roben la capacidad de alabar. Hoy mismo, en este instante, puedes cambiar tu realidad si decides ver con ojos de fe y abrir tu boca para dar gracias y alabar a Dios. No porque todo sea fácil, sino porque confías en aquel que tiene el control absoluto de tu vida. Dios no te llamó a una vida débil, derrotada ni llena de incertidumbre. Su plan nunca fue que caminaras cada día con miedo, con dudas o con una fe vacilante. Desde el principio, su diseño para ti fue que vivieras con poder, autoridad y una conexión profunda con Él. Pero este poder no es algo reservado solo para algunos, ni se trata de momentos aislados de experiencias espirituales. El poder de Dios está disponible cada día, en cada circunstancia, en cada decisión, en cada paso que das. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos capítulo 1 versículo 8. Esto significa que el poder de Dios no es solo para los líderes espirituales, para los pastores o para quienes parecen más preparados. Es para cada creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Es una promesa para ti, para tu vida, para cada área en la que necesitas ver la manifestación de Dios. Vivir en el poder de Dios no es algo teórico, es una realidad que debes experimentar. Pero aquí está la clave. El poder de Dios solo se activa en la vida de aquellos que deciden depender completamente de Él. No puedes caminar en tu propia fuerza y esperar resultados sobrenaturales. No puedes vivir con una fe tibia y esperar experimentar milagros. La fe no es solo creer en Dios, es confiar en Él con cada aspecto de tu vida. Es rendirte a su voluntad y caminar en obediencia, aunque no entiendas el camino. Jesús nunca hizo nada sin antes buscar al Padre. Pasaba noches enteras en oración antes de tomar decisiones, y cada milagro que realizó fue una demostración de su conexión total con Dios. Si el mismo Hijo de Dios dependía del Padre para actuar con poder, ¿cuánto más necesitamos nosotros vivir en esa dependencia? El problema es que muchos quieren el poder de Dios, pero siguen dependiendo de sus propias estrategias. Quieren ver respuestas, pero no quieren rendirse. Quieren que Dios haga cosas grandes en su vida, pero siguen aferrados a su control. La verdadera manifestación del poder de Dios ocurre cuando sueltas el control y permites que Él tome la dirección. Cuando decides vivir en el poder de Dios, todo cambia. Tu mentalidad cambia, porque ya no ves los problemas como obstáculos, sino como oportunidades para que Dios se glorifique. Tu manera de orar cambia, porque dejas de pedir desde la duda y comienzas a declarar con fe. Tus acciones cambian, porque ya no caminas con temor, sino con la certeza de que Dios está contigo en cada paso. Pero el poder de Dios no se trata solo de recibir milagros. También se trata de ser un canal de bendición para otros. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14 versículo 12. Esto significa que no solo estás llamado a vivir en victoria, sino a extender el reino de Dios con poder, a orar por los enfermos, a liberar a los oprimidos, a ser una luz en medio de la oscuridad. Cada día es una nueva oportunidad para caminar en el poder de Dios. No hay un solo momento en el que debas enfrentar la vida con tus propias fuerzas. La presencia de Dios está contigo,
Su espíritu habita en ti y su poder te respalda. Pero depende de ti decidir si vives en la plenitud de esa realidad o si sigues conformándote con una vida limitada. Cada palabra que has leído hasta aquí no es una coincidencia. No ha sido solo información, sino un llamado divino a despertar, a levantarte y a caminar en la plenitud de lo que Dios ya ha dispuesto para ti. No fuiste creado para vivir con miedo, en debilidad o en derrota. No fuiste diseñado para conformarte con una vida espiritual superficial, ni con un destino incierto. Dentro de ti hay un poder que viene de lo alto, un fuego que Dios mismo depositó en tu ser, esperando a ser avivado. El mundo está lleno de personas que pasan su vida sin descubrir quiénes son realmente en Dios. Viven controladas por sus circunstancias, por sus emociones, por sus dudas, sin darse cuenta de que han sido llamados a más. Pero hoy, Dios te ha recordado quién eres. No eres un espectador en esta historia, eres un protagonista. No eres un esclavo de tu pasado, eres un hijo del Dios Todopoderoso. Este es el momento de tomar una decisión. Seguir viviendo como hasta ahora o dar el paso definitivo hacia una vida llena del poder de Dios. No hay término medio. O caminas en la autoridad que Cristo te dio, o sigues siendo dominado por lo que el mundo dicta. O decides creer que Dios tiene un propósito glorioso para ti, o permites que el enemigo te robe la identidad y el destino que ya fueron escritos en el cielo. Dios está esperando una respuesta. Él ya ha puesto el camino delante de ti. Ha derramado su espíritu, ha abierto puertas, ha preparado bendiciones y victorias. Pero es tu fe la que debe activar lo que ha sido prometido. Es tu disposición la que decidirá si vives en lo sobrenatural o en lo ordinario. No pospongas más lo que Dios ha puesto en tu corazón. No dejes que el miedo te paralice ni que la duda te robe lo que ya es tuyo. Es tiempo de levantarte con la autoridad de un hijo de Dios, de orar con fe inquebrantable, de alabar como si la victoria ya estuviera en tus manos, de caminar con la seguridad de que el Creador del universo está contigo. El tiempo de esperar ha terminado. El tiempo de dudar ha pasado. Es hora de avanzar. Es hora de creer. Es hora de vivir en el poder de Dios. Si esta palabra ha encendido algo dentro de ti, si sientes que Dios te ha hablado a través de este mensaje, no lo dejes aquí. Esto no es solo un video, es un llamado a despertar, a levantarte y a caminar en el poder de Dios. Ahora quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, porque este es solo el comienzo de un camino de transformación. Aquí vas a encontrar enseñanzas que te fortalecerán, mensajes que te desafiarán y herramientas espirituales que te ayudarán a ganar la batalla dentro de ti. Pero no te quedes con esto solo para ti. Hay personas a tu alrededor que también están peleando en silencio, que necesitan escuchar esta verdad. Comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, porque Dios puede usar este mensaje para cambiar vidas, romper cadenas y traer luz a corazones que hoy están en oscuridad. Y si este mensaje ha resonado en tu espíritu, déjame un comentario abajo diciendo: estoy listo para la batalla. Quiero orar por ti. Quiero saber que estás aquí. Quiero que juntos levantemos un ejército de personas dispuestas a caminar en victoria. Dios tiene más para ti, y esto es solo el principio. Así que suscríbete, comenta, comparte y prepárate, porque lo que viene es poderoso. La batalla ya ha sido ganada, y tú estás llamado a vivir en esa victoria.